Si hoy no estás ahorrando, no es porque ganes poco. Y si sientes que el dinero nunca te alcanza, no es mala suerte. La mayoría vive atrapada en un mismo patrón, pero casi nadie se da cuenta de cuál es el verdadero problema. Trabajas, cobras, pagas todo, resuelves lo urgente. Y cuando el mes termina, miras lo que queda, si es que queda algo. Ese momento parece normal. Tan normal que nadie lo cuestiona. Si sobra, bien. Si no sobra, tampoco pasa nada. Será el próximo mes. Y ahí está el detalle peligroso. Ese pensamiento no duele, no alarma, no genera culpa. Pero mes tras mes, esa misma escena se repite. No porque estés haciendo algo mal de forma evidente, sino porque hay una regla silenciosa que estás siguiendo sin darte cuenta. Una regla que parece sensata, que nadie discute, que todos aplican. Y precisamente por eso, nadie nota el daño que causa. Este relato no es para decirte cuánto deberías ahorrar, ni para hablar de porcentajes. Es para mostrarte por qué una forma normal de manejar el dinero está evitando que avances, aunque trabajes duro y hagas todo como se supone. Si alguna vez sentiste que haces esfuerzo, pero no construyes nada, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es obvio, pero explica demasiado. Hay una idea que casi nadie cuestiona porque parece correcta desde el primer momento. Una de esas ideas que se repiten en casa, en el trabajo, entre amigos, en redes sociales y que suenan tan razonables que nadie se detiene a analizarlas de verdad. Es una idea que no genera rechazo, no incomoda, no levanta alarmas. Al contrario, tranquiliza, hace sentir que estás haciendo lo correcto aunque los resultados digan lo contrario. La idea es simple: primero vive, primero cumple, primero paga todo y si queda algo, ahorra. Dicho así parece lógico, incluso responsable, porque ¿cómo vas a ahorrar si antes no resolviste lo importante? ¿Cómo vas a guardar dinero si todavía hay cuentas, deudas, compromisos, gastos básicos? El problema es que esta lógica tiene un defecto profundo. Convierte al ahorro en un accidente, no en una decisión. En la práctica, esta creencia se ve así. Llega el dinero, no importa si es mucho o poco. Antes de que pase un solo día ya está asignado mentalmente. Alquiler, comida, transporte, servicios, pagos pendientes. Luego vienen los gastos que no estaban en la lista, pero que aparecen igual. Y finalmente, si algo queda, se supone que eso debería convertirse en ahorro, pero casi nunca queda. Y cuando no queda, no pasa nada grave. No hay culpa real, no hay alarma, solo una frase que lo justifica todo. Este mes no se pudo. Ese pensamiento es peligrosísimo porque parece razonable. No suena a error, suena a sentido común. Y por eso se repite durante años sin que nadie lo cuestione. Mes tras mes se sigue el mismo orden, se obtiene el mismo resultado y aún así se espera que algún día sea diferente. No porque seas ingenuo, sino porque confías en una regla que nunca te enseñaron a revisar. Aquí es donde la mayoría se confunde. Cree que el problema es que gana poco, que si el ingreso fuera mayor entonces sí sobraría algo, pero esa explicación se cae rápido cuando miras alrededor. Hay personas que ganan más y siguen exactamente igual, y hay personas que ganan menos y aún así logran guardar algo todos los meses. La diferencia no está en el monto, está en la regla que siguen. Warren Buffett ha sido claro durante décadas en algo que incomoda a muchos. La riqueza no se construye con lo que sobra, se construye con decisiones repetidas. Él no habla de guardar cuando se pueda, sino de estructurar la vida alrededor de prioridades claras. Y eso va completamente en contra de la creencia popular de esperar a ver qué queda. Lo mismo señala Robert Kiyosaki cuando explica que la mayoría de personas hace exactamente lo contrario a quienes construyen patrimonio. No porque sean incapaces, sino porque siguen un orden que los condena a depender siempre de que algo sobre. Y cuando el ahorro depende de que algo sobre, el ahorro nunca se vuelve estable. Un ejemplo simple ayuda a entenderlo.
Imagina que decides empezar a hacer ejercicio, pero solo cuando te sobre tiempo. Primero trabajas, luego resuelves todo lo urgente, luego descansas, luego haces lo que te provoca y al final del día, si queda energía, recién ahí entrenas. ¿Qué pasaría? Exacto, casi nunca entrenarías, no porque no quieras, sino porque dejaste lo importante para el final, cuando ya no queda nada. Con el dinero ocurre lo mismo. Cuando el ahorro se deja para el final, compite con el cansancio, con la tentación, con el estrés, con el me lo merezco. Y en esa competencia siempre pierde. No porque el ahorro sea débil, sino porque lo pusiste en el peor lugar posible. Esta creencia también tiene otro efecto silencioso. Te quita responsabilidad sin que lo notes. Si no sobra, no fallaste. Simplemente no se dio. Así el cerebro queda tranquilo y el patrón continúa. No hay necesidad de cambiar nada porque en teoría hiciste todo bien. Y ese es el verdadero peligro, sentir que estás haciendo lo correcto mientras sigues exactamente en el mismo lugar. Con el tiempo, esta forma de pensar se normaliza tanto que ya ni siquiera se ve como una elección, se ve como la forma correcta de vivir, y cualquier alternativa parece irresponsable, extrema o irreal. Ahorrar antes de gastar suena raro. Separar dinero apenas llega parece imposible. Pero solo parece imposible porque rompe con una creencia profundamente instalada, no porque no funcione. Este bloque es clave, porque aquí nace todo lo demás. Mientras esta regla siga intacta, ningún consejo posterior funciona. No importa cuántos tips escuches, cuántos videos veas o cuántas veces lo intentes. Si el ahorro sigue dependiendo de lo que sobra, siempre será frágil, inestable y ocasional. Y aquí es donde el relato debe avanzar un paso más, porque una vez que esta creencia se pone sobre la mesa, aparece otra pregunta incómoda. Si el problema no es ahorrar poco, si el problema no es ganar poco, entonces, ¿qué es lo que realmente está fallando? ¿Qué es lo que realmente está fallando entonces? No es el ingreso, no es la economía, no es la cantidad que sobra al final del mes. Lo que está fallando es algo mucho más silencioso, la ausencia de una decisión real. La mayoría no decide no ahorrar, simplemente deja que el mes avance y espera a ver qué pasa. Y cuando el dinero no alcanza, se acepta como algo normal. No se vive como un error, sino como una consecuencia inevitable. Esa forma de pensar es peligrosa, porque convierte la falta de ahorro en algo pasivo, en algo que ocurre, cuando en realidad es algo que se repite por elección. Aquí aparece una de las excusas más comunes y más tranquilizadoras. No ahorro porque gano poco. Suena lógica, suena justa, y en muchos casos parece incuestionable. Pero si esa explicación fuera cierta, cada vez que una persona gana más, el problema debería desaparecer. Y eso no ocurre. Muchas personas han ganado más en algún momento de su vida. Un aumento, un ingreso extra, un mejor puesto. ¿Y qué pasó? El nivel de gasto creció al mismo ritmo. Nuevas obligaciones, nuevas comodidades, nuevos compromisos. El dinero entró y salió igual de rápido. El problema no cambió, solo cambió el número. Aquí hay una verdad incómoda. El dinero no corrige hábitos, solo los amplifica. Si antes no había una decisión clara de ahorrar, ganar más no la crea, solo hace que el margen para gastar sea mayor. Por eso hay personas con ingresos altos que viven siempre ajustadas y personas con ingresos modestos que, sin saber cómo, siempre guardan algo. Charlie Munger insistía en que los grandes resultados no vienen de grandes golpes de suerte, sino de comportamientos simples repetidos durante mucho tiempo. En el dinero ocurre exactamente lo mismo. No importa cuánto llegue, importa qué haces con el primer dinero que pasa por tus manos. Otro error profundo aparece cuando alguien dice, no ahorro poco porque no sirve. Esa idea paraliza, porque si ahorrar poco no sirve, entonces no vale la pena empezar. Y si no vale la pena empezar, se posterga indefinidamente. Pero el cerebro no aprende con grandes montos, aprende con repetición. No aprende con intentos ocasionales, aprende con hábitos constantes. James Clear explica que los hábitos no se construyen por resultados inmediatos, sino por identidad. No te conviertes en alguien que ahorra cuando guardas mucho, te conviertes cuando guardas siempre, aunque sea poco, aunque sea incómodo.
Porque el hábito no nace del monto, nace del acto repetido. Decir gano poco, por eso no ahorro, es una forma elegante de postergar una decisión. No es mentira, pero tampoco es toda la verdad. La verdad completa es que nunca se creó un sistema que funcione con la realidad actual. Y mientras ese sistema no exista, cualquier ingreso, alto o bajo, se comportará igual, entrará y desaparecerá. Ramit Sethi suele señalar que las personas no fallan por falta de información, fallan porque no diseñan reglas que funcionen cuando la motivación desaparece. Esperar a ganar más para cambiar un hábito es una forma de aplazar el problema sin resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente está fallando? No es cuánto sobra, no es cuánto ganas. Es que nunca se creó el hábito porque siempre se esperó el momento perfecto para empezar. Y ese es el punto exacto donde el relato necesita avanzar. Porque si el verdadero error no es ahorrar poco, si el verdadero error es no ahorrar nunca, una vez que se entiende que el problema no es el ingreso, sino la ausencia del hábito, aparece una idea todavía más peligrosa que bloquea a muchísimas personas. Ahorrar poco no sirve. Esta creencia es silenciosa, pero devastadora. No grita, no se discute, simplemente se acepta. Y al aceptarla, se justifica no empezar nunca. La lógica parece convincente. ¿Qué sentido tiene ahorrar una cantidad pequeña si no alcanza para nada importante? ¿Para qué guardar unos cuantos billetes si no cambian la vida? Bajo esa lógica, el ahorro solo tendría valor cuando es grande, visible, significativo. El problema es que esa forma de pensar confunde resultado con proceso. Y cuando confundes eso, te condenas a esperar eternamente. Ahorrar poco no falla por el monto, falla solo cuando se abandona. Pero no ahorrar nada tiene un efecto mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. No solo deja tu cuenta en cero, también deja tu mente en cero en términos de control. Porque cada mes que pasa sin ahorrar, refuerzas una identidad peligrosa, la de alguien que siempre posterga, que siempre espera, que nunca empieza. Aquí hay algo clave que casi nadie ve. El cerebro no cambia cuando ve grandes resultados de vez en cuando, cambia cuando refuerza una acción pequeña muchas veces. Guardar poco dinero no busca generar riqueza inmediata, busca entrenar una conducta. Busca demostrarte mes tras mes que puedes cumplir una decisión contigo mismo. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier monto aislado. James Clear lo explica de forma clara cuando habla de hábitos. No cambias cuando logras un gran objetivo. Cambias cuando refuerzas una identidad distinta. No te conviertes en alguien que ahorra cuando juntas mucho dinero. Te conviertes cuando ahorras siempre, incluso cuando parece insignificante. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que quiere mejorar su salud, pero decide que solo empezará a hacer ejercicio cuando pueda entrenar 1 hora diaria 5 veces por semana. Mientras tanto, no hace nada. Pasan meses, pasan años y nunca empieza. En cambio, otra persona comienza caminando 10 minutos al día. No parece gran cosa, no se nota, no impresiona, pero esa persona empieza a verse a sí misma como alguien que se mueve, que cuida su cuerpo, que cumple pequeñas promesas. A largo plazo, esa identidad gana. Con el dinero ocurre exactamente lo mismo. Ahorrar poco no busca impresionar a nadie, busca construir una relación distinta con el dinero, busca dejar de vivir en automático. Porque cuando no ahorras nada, todo tu dinero queda expuesto al impulso, al cansancio, al estrés y a la tentación. En cambio, cuando separas, aunque sea poco, envías un mensaje claro. Esto no se toca, y ese mensaje cambia tu comportamiento. Otra verdad incómoda es esta. No ahorrar nada es más dañino que ahorrar poco, porque no deja ningún rastro de disciplina. No hay memoria del hábito, no hay evidencia de control. Cada mes empieza desde cero, no solo en la cuenta, sino en la mente. Y vivir siempre desde cero desgasta, genera frustración, resignación y una sensación constante de estar atrapado. Benjamin Graham decía que el mayor enemigo del inversor no es el mercado, sino su propio comportamiento. Antes de hablar de invertir, antes de hablar de rendimientos, hay que hablar de autocontrol. Y el ahorro, incluso pequeño, es la forma más básica de entrenarlo.
Muchas personas subestiman el poder de lo pequeño porque esperan que el dinero haga el trabajo solo. Pero el dinero no cambia vidas por sí mismo. Cambia vidas cuando va acompañado de decisiones repetidas. Guardar poco no te hace rico, pero no guardar nada te garantiza seguir igual. Además, hay algo aún más importante. El ahorro pequeño prepara el terreno para el ahorro grande. Nadie pasa de cero a disciplinado de la noche a la mañana. El hábito se entrena. Y si hoy no puedes sostener una cantidad pequeña, tampoco sostendrás una grande mañana. No porque seas incapaz, sino porque nunca entrenaste el músculo correcto. Charlie Munger solía insistir en que la consistencia vence a la intensidad. En el ahorro, esto se traduce en algo simple. Es mejor poco y siempre que mucho y nunca, porque lo poco crea estructura, y la estructura es lo que sostiene todo lo demás. Cuando alguien dice ahorrar poco no sirve, en realidad está diciendo no quiero enfrentar la incomodidad de empezar. Y eso es humano. Empezar pequeño parece ridículo, insignificante, casi inútil, pero esa incomodidad es exactamente la señal de que el cambio está ocurriendo, porque estás rompiendo una costumbre antigua y creando una nueva. Este bloque es fundamental porque aquí se rompe otro paradigma fuerte. No es cierto que el ahorro solo importa cuando es grande. Lo que importa es que exista, que sea constante, que sea intocable, que se convierta en parte de quien eres. Porque una vez que el hábito está instalado, el monto deja de ser el problema principal. Y aquí el relato tiene que avanzar un paso más, porque incluso cuando alguien acepta que ahorrar poco sí sirve, aparece otro enemigo silencioso que hace que el dinero se escape igual. El dinero visible, el dinero que está ahí, al alcance, esperando ser usado. Una vez que alguien acepta que ahorrar poco sí sirve y que el verdadero problema no era el monto, aparece otro enemigo silencioso que arruina todo el esfuerzo sin hacer ruido. El dinero visible. No importa cuánto sea, no importa si es fruto de sacrificio, si el dinero está a la vista, si está al alcance, si puede tocarse con facilidad, el cerebro lo interpreta como disponible. Y lo disponible, tarde o temprano, se usa. Esto no tiene que ver con falta de carácter ni con debilidad personal. Tiene que ver con cómo funciona la mente humana. El cerebro está diseñado para resolver el presente, no para proteger el futuro. Cuando ve dinero disponible, no lo asocia con seguridad a largo plazo, lo asocia con posibilidad inmediata. Y esa posibilidad compite contra cansancio, estrés, tentación y justificaciones que parecen razonables. Pensemos en una escena común. Alguien decide ahorrar. Con buena intención, deja el dinero en su cuenta principal, la misma donde cobra, la misma con la que paga, la misma que revisa todos los días. Al inicio hay entusiasmo. Este mes sí. Pero pasan los días. Aparece un gasto inesperado. Luego un gusto pequeño, luego una urgencia que no podía esperar. El dinero estaba ahí, visible, mezclado con todo lo demás, y sin darse cuenta, el ahorro se diluye. Aquí ocurre algo clave. El cerebro no distingue entre dinero para gastar y dinero para guardar si ambos están en el mismo lugar. Todo se vuelve parte del mismo fondo mental. Por eso, aunque la persona tenga la intención de no tocarlo, la tentación está activa todos los días. Y resistir todos los días no es una estrategia sostenible. Richard Thaler, uno de los principales referentes de la economía conductual, explicó durante años que las personas no toman decisiones financieras de forma racional, sino contextual. Es decir, decidimos distinto según cómo esté organizado el entorno. El mismo dinero en un lugar distinto genera un comportamiento distinto. No porque cambie la persona, sino porque cambia el contexto. Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. Imagina que quieres dejar de comer dulces. Si los dejas sobre la mesa, a la vista, abiertos, pensarás en ellos constantemente. Cada vez que pases, tu cerebro negociará. En cambio, si no están ahí, si no los ves, la tentación desaparece casi por completo. Con el dinero ocurre exactamente lo mismo. El dinero visible pide ser usado. Por eso fracasan tantas personas que sí ahorran, pero lo hacen mal ubicado. Guardan dinero, pero lo guardan donde lo ven, donde lo pueden mover con 2 clics, donde no hay fricción.
Y cuando no hay fricción, el gasto fluye. No porque falte disciplina, sino porque el sistema está mal diseñado. Daniel Kahneman explicó que gran parte de nuestras decisiones no son conscientes ni reflexivas, sino automáticas. En el dinero, esto significa que muchas veces no decidimos gastar el ahorro, simplemente ocurre. Una transferencia rápida, un pago impulsivo, un después lo repongo. Y cuando te das cuenta, ya no está. Aquí hay una verdad incómoda. Confiar solo en la fuerza de voluntad es perder de antemano. La fuerza de voluntad se agota, se desgasta, no resiste meses ni años. Por eso, las personas que logran mantener el ahorro no son las más disciplinadas, sino las que diseñan barreras, las que hacen que tocar ese dinero sea incómodo, lento o emocionalmente costoso. Otra escena común es que alguien separa dinero para ahorrar, pero lo deja en efectivo en casa. Al inicio parece buena idea, pero el efectivo es el dinero más visible de todos. Se ve, se cuenta, se toca. Cada vez que surge una necesidad, ese dinero esperando se convierte en la solución más rápida. Y así, el ahorro termina cumpliendo el rol de fondo de emergencia permanente hasta desaparecer. Este bloque es crucial porque explica por qué incluso personas que ya lograron el hábito de ahorrar fallan. No fallan por no querer, fallan porque no protegieron el dinero de sí mismas. No entendieron que el entorno manda más que la intención, que el lugar importa más que la promesa. Morgan Housel ha señalado que el éxito financiero tiene menos que ver con inteligencia y más con comportamiento. Y el comportamiento se moldea con reglas simples. Lo que ves, lo usas. Lo que no ves, lo respetas. El dinero no es la excepción. Cuando el ahorro está siempre visible, el mensaje implícito es «esto está disponible». Y mientras ese mensaje exista, el conflicto interno nunca se apaga. Cada gasto será una negociación, cada mes será una lucha, y ninguna lucha constante se sostiene en el tiempo. Este bloque deja una base clara para lo que viene. Si el ahorro debe existir, si ahorrar poco sí sirve, y si el dinero visible siempre se gasta, entonces el siguiente paso es inevitable. Hay que cambiar el orden, no solo el lugar, sino el momento en el que el ahorro ocurre. Cuando alguien decide ahorrar al final del mes, cree que está siendo prudente. No parece una mala idea. Primero se encarga de lo importante, de lo urgente, de lo necesario. Luego, si queda algo, recién piensa en el futuro. El problema es que esta lógica, aunque suene responsable, es una forma elegante de autosabotaje. Ahorrar al final del mes es como intentar guardar energía después de haberla gastado toda. No importa cuán buenas sean tus intenciones, llegas cansado, saturado, sin margen emocional. El dinero pasa exactamente por el mismo proceso. Al inicio del mes hay control, hay planes, hay promesas, pero conforme avanzan los días, el dinero se enfrenta a decisiones reales. Gastos imprevistos, cansancio acumulado, pequeñas recompensas que parecen inofensivas. Y cuando finalmente llega el momento de ahorrar, ya no queda fuerza, ni dinero, ni motivación. Este patrón no falla por falta de disciplina, falla porque pone al ahorro a competir en el peor momento posible. Compite contra el desgaste mental, contra la urgencia, contra la tentación. Y en esa competencia siempre pierde. No porque el ahorro sea débil, sino porque fue colocado al final de la fila. Pensemos en algo cotidiano. Imagina que decides estudiar después de terminar todo lo demás del día. Primero trabajas, luego resuelves pendientes, luego ayudas en casa, luego descansas un poco y si queda energía, estudias. ¿Qué ocurre la mayoría de veces? Exacto, no estudias. No porque no quieras mejorar, sino porque dejaste lo importante para cuando ya no quedaba nada. Con el dinero sucede lo mismo. Ahorrar al final supone que el dinero sobrevivirá a todo lo anterior. Supone que resistirá cada tentación, cada imprevisto, cada justificación. Supone que la voluntad será suficiente. Y esa suposición es el error. Aquí entra una idea clave que muchos ignoran. El orden decide el resultado. No es lo mismo ahorrar cuando el dinero llega
que intentar ahorrar cuando el dinero ya fue probado, tocado y casi gastado. El primer dinero del mes tiene una fuerza distinta. Todavía no está comprometido, todavía no tiene historias, todavía no tiene excusas asociadas. David Bogg lo explicó de forma simple cuando habló de automatizar lo importante primero. No porque la gente no sea capaz de decidir, sino porque sabe que cuando se deja lo importante para después, casi nunca ocurre. El orden protege la decisión cuando la motivación desaparece. Ahorrar al final también tiene otro efecto silencioso. Te acostumbra a negociar contigo mismo. Cada mes aparece la misma conversación interna. Este gasto es necesario. Este mes fue pesado. El próximo mes empiezo en serio. Y sin darte cuenta, conviertes el ahorro en algo opcional, flexible, postergable, algo que siempre puede esperar. El problema de negociar con uno mismo es que siempre encuentras razones convincentes, y cuando la razón gana, el hábito pierde. El cerebro aprende rápido que el ahorro no es una regla, sino una sugerencia, y las sugerencias se rompen sin culpa. Peter Drucker decía que lo que se deja sin prioridad, se deja sin resultados. Aunque no hablaba específicamente de dinero, el principio aplica de forma brutal aquí. Si el ahorro no es una prioridad explícita desde el inicio, nunca se convierte en una realidad estable. Otro ejemplo ayuda a aterrizarlo. Muchas personas dicen, si a fin de mes me queda algo, lo guardo. Pero ese sí es una trampa. Porque el mes no está diseñado para que sobre, está diseñado para consumir. Siempre habrá algo que aparezca, siempre habrá una razón válida. Y si el sistema depende de que nada ocurra para funcionar, entonces está condenado desde el inicio. Este bloque deja algo claro. Ahorrar al final no es neutral, es perjudicial. No es una estrategia lenta, es una estrategia que falla. Porque no protege el ahorro, lo expone. No lo fortalece, lo desgasta. No lo convierte en hábito, lo convierte en esperanza. Y aquí la historia necesita avanzar de forma natural. Si ahorrar al final es autosabotaje, si el dinero visible siempre se gasta, si el problema no es cuánto, sino cómo, entonces el siguiente paso es inevitable. El ahorro tiene que ocurrir primero antes de que el dinero tenga oportunidad de desaparecer. Cuando alguien escucha la idea de pagarte primero, suele interpretarla mal. Cree que se trata de una técnica financiera, de un consejo más, de una fórmula entre tantas. Pero en realidad no es una técnica, es un cambio de orden mental. Y cuando el orden cambia, todo lo demás se reorganiza solo. Pagarte primero no significa que mágicamente sobre más dinero. Significa que por primera vez, tú te colocas antes que las excusas, antes que el cansancio y antes que el consumo automático. Significa que el dinero no decide por ti, decides tú antes de que el dinero empiece a moverse. Hasta ahora el patrón era claro. El dinero llegaba, se repartía entre todos los compromisos y tú quedabas al final. Si algo sobraba, bien, si no, te prometías empezar después. Pagarte primero rompe ese ciclo desde el inicio. No espera a ver qué pasa, no negocia, actúa. Aquí ocurre algo psicológico muy potente. Cuando separas el ahorro apenas llega el dinero, aunque sea poco, envías un mensaje claro a tu cerebro. Esto es intocable. Y cuando algo es intocable, deja de participar en el caos del mes. Ya no compite, ya no se discute, ya no se justifica. Muchas personas creen que pagarse primero es egoísta, que primero hay que cumplir con todo lo demás. Pero la realidad es que cuando siempre te dejas para el final, terminas dependiendo de otros, dependiendo del sueldo, del próximo pago, de la próxima oportunidad. Pagarte primero no es egoísmo, es responsabilidad a largo plazo. George S. Clason lo explicó de forma simple hace casi un siglo. Una parte de todo lo que ganas es tuya para conservar, no para gastar después, no para usar en emergencias creadas por el desorden, para conservar. Esa idea ha sobrevivido décadas porque ataca el problema de raíz, el orden. Otro punto importante es que pagarte primero elimina una batalla interna.
Ya no tienes que decidir todos los días si gastar o no ese dinero. La decisión ya fue tomada. Y cuando la decisión está hecha antes, la tentación pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque llega tarde. Un ejemplo cotidiano lo deja claro. Imagina que decides separar el dinero del alquiler apenas cobras. No esperas a ver si sobra. No lo dejas mezclado. Lo separas porque sabes que no es negociable. Con el ahorro debería ocurrir exactamente lo mismo. Mientras sea negociable, siempre perderá. Cuando deja de serlo, se vuelve estable. Warren Buffett ha sido consistente en una idea. No gastes lo que queda después de ahorrar. Ahorra lo que queda después de gastar. Es una trampa. El orden define el resultado. Y quienes entienden el orden construyen margen. Quienes no, viven ajustando. Pagarte primero también tiene un efecto emocional profundo. Empiezas a verte como alguien que se respeta, alguien que no depende de sobras, alguien que se cumple pequeñas promesas, y esa identidad cambia la relación con el dinero más que cualquier curso o consejo externo. Otro error común es pensar que pagarse primero solo funciona cuando se gana bien. Es al revés, funciona precisamente cuando el dinero es justo, porque en ese contexto el orden importa más que nunca. Cuando el dinero es abundante, el desorden se disimula. Cuando es escaso, el desorden se paga caro. Ramit Sethi insiste en que el dinero debe moverse de forma automática hacia lo importante antes de que la persona tenga oportunidad de sabotearse. No porque la gente sea irresponsable, sino porque la vida cansa y el cansancio decide mal. Este bloque marca un antes y un después en el relato. Hasta aquí se explicó por qué el ahorro falla. Aquí empieza a mostrarse cómo se reordena. Pero todavía falta algo importante, porque incluso pagándote primero, si el ahorro no tiene sentido, si no tiene propósito, el hábito se desgasta. Y ahí aparece la siguiente pregunta inevitable. ¿Para qué estás ahorrando realmente? Hasta aquí, el relato ha desmontado varias creencias. Que el ahorro depende del ingreso, que ahorrar poco no sirve, que dejarlo para el final es prudente. Pero incluso cuando alguien logra pagarse primero y proteger el dinero, aparece otro enemigo silencioso que puede desgastar el hábito con el tiempo. Ahorrar sin propósito. Al inicio, separar dinero genera entusiasmo. Se siente bien. Hay una sensación de control. Pero si ese ahorro no tiene un para qué claro, la motivación empieza a diluirse. El dinero se acumula, pero no dice nada, no representa nada, no apunta a ningún lugar. Y cuando el esfuerzo no tiene sentido, el cerebro empieza a cuestionarlo. Ahorrar por ahorrar suena responsable, pero es frágil, porque el ser humano no sostiene sacrificios indefinidos sin significado. Tarde o temprano aparece la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Y si no hay una respuesta clara, el hábito empieza a resquebrajarse, no de golpe, sino poco a poco. Un mes se toca un poco, otro mes se justifica un gasto, hasta que el ahorro deja de existir sin que nadie lo note. Aquí ocurre algo importante. El cerebro necesita dirección, no solo disciplina. Guardar dinero sin propósito es como caminar sin destino. Al inicio avanzas, pero después te cansas. No porque caminar sea malo, sino porque no sabes a dónde vas. Viktor Frankl explicaba que las personas pueden soportar grandes esfuerzos si entienden el sentido detrás de ellos. Cuando no hay sentido, incluso los esfuerzos pequeños se vuelven pesados. Con el ahorro ocurre exactamente lo mismo. El problema no es guardar dinero, el problema es no saber qué representa ese dinero en tu vida. Pensemos en un ejemplo sencillo. 2 personas ahorran la misma cantidad todos los meses. La primera lo hace porque hay que ahorrar. La segunda lo hace porque quiere comprar tiempo, tranquilidad o libertad. Cuando aparece una tentación, ¿quién crees que resistirá más? La segunda, porque no está defendiendo un número en una cuenta, está defendiendo una visión. Ahorrar sin propósito también genera una relación tensa con el dinero. Cada gasto se vive como una pérdida, cada compra como una culpa. El ahorro se vuelve castigo, privación, renuncia constante. Y cuando el ahorro se vive como castigo, el cerebro busca escaparse de él. No porque seas débil, sino porque nadie soporta castigarse sin recompensa emocional. Morgan Housel señala que el dinero no se trata solo de matemáticas, sino de comportamiento y emociones.
Ahorrar sin un objetivo claro convierte al dinero en un enemigo. Ahorrar con propósito lo convierte en una herramienta. Otro error común es creer que el propósito debe ser algo enorme o lejano. No es así. El propósito no tiene que ser una casa, una jubilación o un gran proyecto. Puede ser algo simple: dormir tranquilo, no depender de la próxima quincena, tener margen para decir que no. Lo importante no es el tamaño del objetivo, sino que exista. Cuando el ahorro tiene propósito, cambia el diálogo interno. Ya no es "no puedo gastar esto", sino "esto ya tiene dueño". Y ese dueño es tu futuro, tu tranquilidad o tu libertad. Esa pequeña diferencia cambia por completo la experiencia de ahorrar. Tony Robbins suele insistir en que las personas no se mueven por números, se mueven por emociones. El ahorro sin emoción se abandona. El ahorro con emoción se protege. Por eso, cuando alguien pierde el hábito, muchas veces no es porque falló el sistema, sino porque nunca conectó el ahorro con algo que realmente le importara. Este bloque es fundamental, porque aquí el ahorro deja de ser una obligación externa y empieza a convertirse en una decisión interna. Ya no se trata solo de hacer lo correcto, sino de construir algo con sentido. Y cuando hay sentido, la disciplina deja de ser una lucha constante. Pero el relato todavía no está completo, porque incluso con propósito, incluso con orden, existe un último obstáculo que puede arruinarlo todo: la identidad. La forma en que una persona se ve a sí misma en relación con el dinero. Después de hablar de orden, de hábito y de propósito, aparece una verdad que casi nadie quiere enfrentar. Las personas no fallan en el ahorro por falta de técnicas, fallan por la identidad que sostienen. No ahorran porque, en el fondo, no se ven a sí mismas como personas que ahorran. Y mientras esa imagen interna no cambie, cualquier sistema termina rompiéndose. Aquí está el error silencioso: tratar el ahorro como un castigo temporal, como algo que se hace mientras tanto, mientras mejora la situación, mientras llega un aumento, mientras pasa este mes difícil. En ese enfoque, ahorrar se vive como una restricción impuesta, no como una expresión de quién eres. Y todo lo que se vive como castigo genera resistencia. Pensemos en dos personas. Ambas ganan lo mismo. Ambas enfrentan las mismas dificultades. La primera dice: estoy ahorrando porque debería. La segunda dice: ahorro porque soy alguien que cuida su futuro. La acción externa puede ser idéntica, pero la experiencia interna es completamente distinta. En el primer caso, cada gasto evitado duele. En el segundo, cada decisión refuerza una identidad. La mayoría intenta ahorrar sin cambiar la forma en que se percibe. Quiere resultados nuevos con una identidad vieja. Quiere estabilidad financiera viéndose todavía como alguien que vive al día, que depende del próximo ingreso, que siempre llega justo. Esa contradicción interna se nota en pequeños detalles: en la facilidad con la que se toca el ahorro, en la rapidez con la que se justifica una excepción, en lo frágil que es el compromiso cuando aparece presión. Aquí hay una verdad incómoda pero liberadora. No ahorras porque te sobre dinero. Te sobra dinero porque ahorras. El ahorro no es consecuencia de la identidad, es uno de los pilares que la construyen. Cada vez que te pagas primero, cada vez que respetas ese dinero, le estás diciendo a tu cerebro: soy alguien que se prioriza. Y el cerebro aprende rápido quién eres a través de lo que haces repetidamente. Otro error común es pensar que la identidad se cambia con grandes gestos. No es así. La identidad se construye con acciones pequeñas, sostenidas y coherentes. Ahorrar poco, pero siempre, es más poderoso que ahorrar mucho una vez. Porque lo primero refuerza quién eres. Lo segundo solo genera una anécdota. Cuando el ahorro se vive como castigo, el diálogo interno es constante. No puedo, me estoy privando, cuando termine este esfuerzo vuelvo a lo normal. Pero cuando el ahorro se vive como identidad, el diálogo cambia. Esto no está disponible. Esto ya tiene dueño. Esto no se discute. No hay pelea interna porque no hay contradicción. Simplemente es así. Muchas personas creen que necesitan más motivación para ahorrar. No,
Lo que necesitan es menos negociación consigo mismas. Y la negociación desaparece cuando la acción está alineada con la identidad. Nadie negocia si cepillarse los dientes es opcional. Nadie negocia si cumplir una promesa básica consigo mismo es opcional. Se hace porque forma parte de quién eres. En este punto del relato, el ahorro deja de verse como una técnica financiera y se convierte en una señal de autorrespeto. No ahorras para ser rico, ahorras para no depender, para no vivir en alerta constante, para no reaccionar a cada imprevisto como una amenaza. Y cuando lo entiendes así, el ahorro deja de doler. Este bloque es crucial porque redefine el significado del esfuerzo. Ya no se trata de aguantar, de resistir, de privarse. Se trata de afirmar una identidad distinta, la de alguien que no deja su futuro al azar, la de alguien que no espera a que algo sobre para cuidarse. Y aquí, el relato está listo para avanzar hacia su tramo final. Porque cuando el ahorro se convierte en identidad, surge una consecuencia inevitable. La forma en que decides cambia, no solo con el dinero, sino con el tiempo, el trabajo y las oportunidades. Después de todo lo que se ha dicho, hay algo que empieza a volverse evidente. No fue un gran evento lo que cambió la vida de quienes lograron estabilidad. Fue una decisión pequeña, tomada muchas veces, incluso cuando no parecía importante. El problema es que estamos acostumbrados a buscar momentos decisivos, giros dramáticos, ingresos extraordinarios. Pero la realidad es menos espectacular y mucho más poderosa. La mayoría de personas vive esperando el antes y después, el día en que gane más, el mes en que todo se ordene, el momento en que por fin pueda empezar en serio. Mientras tanto, las decisiones pequeñas se postergan porque parecen irrelevantes, pero el destino no se construye con momentos épicos, se construye con decisiones aburridas, repetidas y coherentes. Ahorrar, cuando se hace bien, entra exactamente en esa categoría. No cambia nada en un día, no se nota en una semana, no impresiona en un mes, pero empieza a hacer algo mucho más profundo. Cambia la dirección. Y cuando la dirección cambia, el resultado final también lo hace, incluso si al inicio no se percibe. Aquí hay una verdad que incomoda. Dos personas pueden vivir exactamente la misma vida durante años, y de pronto parecer que una avanzó y la otra no. Desde afuera parece suerte, parece oportunidad, parece talento, pero casi siempre hubo una diferencia mínima sostenida en el tiempo. Una de ellas tomó una decisión pequeña y la respetó, la otra la postergó. Warren Buffett suele decir que el interés compuesto es poderoso porque necesita tiempo y consistencia. No funciona con impulsos ni con intentos esporádicos. Funciona cuando se mantiene una dirección durante años. El ahorro es el primer entrenamiento para entender ese principio, incluso antes de hablar de inversiones. La repetición es lo que convierte una acción en algo automático. Al inicio cuesta, al inicio incomoda, al inicio parece innecesario, pero con el tiempo deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en norma. Y cuando algo se vuelve norma, deja de desgastar energía mental. Ya no se discute, ya no se cuestiona, simplemente se hace. Muchas personas subestiman este punto porque esperan sentir motivación constante, pero la motivación no es confiable. Viene y se va. Lo que sí es confiable es una decisión convertida en regla. Y las reglas, cuando se respetan, crean estabilidad. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque deja de ser caótica. Benjamin Graham insistía en que el verdadero éxito financiero depende del comportamiento a largo plazo, no de decisiones brillantes aisladas. El ahorro constante es una de esas conductas que parecen simples, pero separan radicalmente a quienes construyen margen de quienes viven siempre reaccionando. Aquí es donde todo lo anterior se une. El orden correcto, el hábito, el propósito, la identidad. Nada de eso funciona por separado. Funciona cuando se mantiene en el tiempo, cuando la decisión se repite incluso en meses malos, en meses aburridos, en meses donde no pasa nada, porque es precisamente ahí donde se define el resultado final. Una sola decisión, tomada una vez, no cambia nada. Una sola decisión, tomada todos los meses, cambia la trayectoria completa. Y ese es el punto más difícil de aceptar, porque no es espectacular,
No es inspirador en el corto plazo, no genera aplausos, pero es real, y lo real es lo que transforma. En este punto del relato, ya no se trata de convencer, se trata de mostrar algo inevitable. Si sigues tomando la misma decisión, obtendrás el mismo resultado. Y si cambias esa decisión, aunque sea pequeña, el resultado futuro no puede ser el mismo. Eso nos deja listos para el último bloque. Porque después de entender todo esto, solo queda una cosa por decir. No fue la suerte, no fue el ingreso, no fue el momento perfecto. Fue una decisión. Al final, cuando todo se reduce a lo esencial, la historia deja de ser sobre dinero. Se vuelve una historia sobre decisiones, sobre pequeñas elecciones que parecen insignificantes cuando se toman, pero que, con el tiempo, definen por completo el lugar en el que terminas. No fue la suerte la que cambió la vida de quienes lograron estabilidad. No fue un ingreso extraordinario, no fue un golpe inesperado del destino. Fue una decisión simple, repetida incluso cuando no se sentía importante. Mientras muchos esperaban el momento perfecto, otros empezaron con lo que tenían. Mientras unos negociaban consigo mismos cada mes, otros establecieron una regla clara y la respetaron. Mientras algunos veían el ahorro como un castigo, otros lo entendieron como una forma básica de respeto propio. Y esa diferencia, invisible al inicio, se volvió imposible de ignorar con los años. Porque el dinero hace algo curioso. No cambia a las personas, las revela. Revela el orden que tienen, revela las prioridades que sostienen, revela si viven reaccionando o decidiendo. Y cuando alguien decide pagarse primero, proteger ese dinero y darle propósito, empieza a vivir de una forma distinta, incluso antes de que los números lo reflejen. Aquí está la verdad final sin adornos. No necesitas ganar más para empezar a cambiar tu relación con el dinero. Necesitas cambiar el orden. No necesitas motivación eterna. Necesitas una regla simple que no se negocie. No necesitas grandes montos. Necesitas constancia. El ahorro, cuando se hace bien, no te quita vida, te devuelve control. No te limita, te da margen, no te castiga, te afirma. Y cuando se convierte en parte de quien eres, deja de doler, simplemente ocurre. Este relato no buscó decirte qué hacer con tu dinero. Buscó mostrarte por qué, durante tanto tiempo, hiciste lo correcto en el orden equivocado, y cómo una sola decisión, tomada a tiempo y sostenida con calma, puede cambiar por completo la dirección de tu vida. Porque al final, todo se resume en esto. No fue el mes, no fue el sueldo, no fue el contexto. Fue una decisión. Y esa decisión sigue estando disponible hoy.